Gracias. Bueno, Gaby, presidenta, pero no sé, para cuando tú digas. Sí, Gustavo es el que nos Sí, va a conducir. Adelante, Gustavo. bien, buenos días a todos. Bueno, es un gusto darles la más cordial bienvenida al seminario web Gestión de Calidad Interna en los IES, un espacio diseñado para reflexionar, compartir experiencias, fortalecer las capacidades en torno a la mejora continua y la excelencia en las instituciones de educación superior. El propósito, pues, es esta reflexión sobre la responsabilidad que tienen los IES en implementar una gestión de calidad y una cultura de mejora continua. Este evento es organizado por nuestro equipo, por la DIACONEASES, con respaldo de Corfe Perú, que es la Corporación de Fomento de la Calidad en el Perú, representante oficial del modelo EFQM para América Latina, y de CODEFE, que es el Consejo para el Desarrollo de la Excelencia. Ambas organizaciones comprometidas, pues, así con el esfuerzo de la promoción de una cultura de calidad, innovación y sostenibilidad en nuestra región. Agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes, directivos, gestores, docentes, evaluadores externos interesados en la gestión de la calidad de la educación superior. Para este seminario, bueno, contamos con la participación de dos destacados profesionales, amigos, referentes internacionales en gestión de la calidad y excelencia organizacional. En primer lugar, nos acompaña el doctor Gabriel Roballo Vera, quien es profesor, consultor, asesor internacional, experto en gestión de la excelencia y CEO, pues, de Corfep, organización que es aliada, ¿no?, de EFQM para América Latina. El doctor Roballo cuenta con una amplia trayectoria liderando procesos de transformación organizacional, evaluación y mejora continua en instituciones públicas y privadas de la región. Asimismo, nos acompaña su hija, la magíster Gabriela Roballo Sierra, directora regional de Corfep Perú y de CODEFE, formadora y evaluadora del modelo de EFQM para América Latina. Su experiencia se centra en el fortalecimiento de capacidades institucionales, acompañamiento estratégico, evaluación de sistemas de gestión orientados a la excelencia y a la sostenibilidad. Es un honor, pues, contar con sus participaciones el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, y agradeciendo nuevamente la disposición de nuestros ponentes, damos inicio al desarrollo de este seminario. Invitamos a los ponentes, pues, quienes nos brindarán su exposición sobre la gestión de la calidad interna en los IES. Adelante, tienen ustedes la palabra. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por esa presentación tan amable. Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Es un gran honor para nosotros estar con ustedes, compartir este pequeño espacio que al final siempre nos queda corto el tiempo para poder todo lo que se puede hablar cuando se habla sobre la calidad, cuando se habla de la gestión de mejora, la excelencia. Podríamos hablar todo el día, especialmente los profesionales que están aquí presentes que trabajan en esto, ¿no? Algo que probablemente a todos o a la mayoría nos apasiona muchísimo. Y siempre es difícil encontrar, ¿no?, cómo podemos encapsular contenidos y conceptos para compartirlos en un espacio de 45 minutos, máximo una hora. Así que bueno, el día de hoy el enfoque que vamos a tener va a ser sobre el ciclo de PDCA, pero queremos darle un pequeño giro, que es aplicando la metodología de evaluación del ciclo del PDCA. Porque algo que es importante y algo que voy a ir compartiendo, me van diciendo, algo que es importante mencionar, y creo que todos los que estamos aquí presentes van a coincidir con esta reflexión, es que por más que nosotros aplicamos el ciclo, ¿no?, y por más de que nosotros lo estructuramos dentro de nuestros institutos, dentro de un comité de calidad, dentro de diferentes áreas de la organización, aún vemos muchas veces deficiencias, falencias. ¿Sabes qué? Es verdad que el ciclo se está aplicando, o tal vez no se está aplicando tan bien, pero no tenemos resultados buenos. O también otra cosa importante es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que lo estoy aplicando bien?
¿no? O cómo logro evaluar que mis equipos lo están aplicando bien. Entonces, eso es un poco lo que vamos a conversar en esta sesión del día de hoy. Obviamente, como lo dije al inicio, este es un tema muy extenso, entonces después de esta sesión, si ustedes quisieran contactarse con nosotros, recibir más apoyo, más acompañamiento, siempre a través de Gustavo, a través de Verónica también nos pueden encontrar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿No? Vamos a comprender un poco cómo el ciclo del PDCA, cómo debe vivirse institucionalmente. Vamos a hablarles un poco sobre la lógica REDER, ¿no? Como Gustavo mencionaba, nosotros trabajamos con el modelo europeo de calidad. El modelo europeo utiliza la lógica REDER, que es una metodología de evaluación del ciclo del PDCA, interesantemente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a introducirles el día de hoy, a que ustedes lo conozcan, cómo lo trabajamos y que ojalá les pueda ser de utilidad en sus organizaciones. Vamos a identificar algunos de los errores más frecuentes durante este proceso y ¿no? diseñar cómo podemos irlo trabajando en el futuro. Al final de la información que les vamos a dar ahora, tenemos un pequeño caso. Por motivos de tiempo no lo vamos a trabajar independientemente, más lo vamos a leer aquí en grupo y quisiéramos que ustedes nos den sus opiniones sobre qué ven, cómo lo harían distinto, en base a lo que hemos analizado, qué aplicarían o qué dejarían de hacer, ¿no? Eso sería la interacción que nos gustaría que pudieran, por favor, participar. Muy bien, entonces, un poco para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto planes bien escritos que no generan resultados? Y yo creo que aquí es el mayor desafío cuando hablamos de gestión de la calidad y especialmente de los equipos de calidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que trabajar mucho en la parte de generación de documentos, en la parte de generación de evidencias, en estructurar las cosas en el papel. Pero el problema, uno de los problemas más grandes que tenemos es que muchas veces eso que se estructura en el papel no se ve y no se vive, ¿no? Y otras veces, que también lo hemos visto mucho, tal vez ustedes los que son evaluadores de instituciones también lo han visto, es que también tienes organizaciones donde hay mucho proceso vivo que no está bien documentado. O tienes institutos con buenos resultados, pero que tienen un PI o no tienen un PI a veces, ¿no? No tienen definida bien ni siquiera la filosofía dentro del papel, pero trabajan de una forma que les va bien, ¿no? Entonces encontramos ambos casos, no comúnmente. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿No? Esa es una de las preguntas que vamos a analizar ahora, ¿no? ¿Qué podemos ver, por ejemplo? Un PI bien redactado, con todas las cosas en orden, las líneas, los documentos, las evidencias, pero no tenemos buenos resultados en aprendizaje, en retención, por ejemplo. O tenemos planes estratégicos muy elaborados, muchas veces hasta con apoyo de alguna consultora, que tiene los objetivos, las líneas, los no sé qué, todo, pero no se revisa periódicamente y no se vive dentro de la institución. Tenemos también visión, valores, propósito, pegados por todas las paredes, pero no hay una buena satisfacción en el instituto o entre los estudiantes o hay malos resultados, ¿no? Entonces se ve esto mucho. Ahora, ¿por qué puede ser que eso se dé, no? ¿Por qué nosotros podemos tener muchas veces mucha cosa preparada en papel, mucha planificación, mucho documento, pero los resultados no reflejan, ni los procesos tampoco reflejan esa planificación, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos entrar en el primer debate, ¿no? Cuando entendemos el ciclo del PDCA como un checklist y no como un ciclo vivo, ¿no? Entonces, ahí es el primer punto en el cual tenemos que parar y reflexionar. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros, nuestros equipos, entienden el PDCA, pero lo manejan como un checklist, ¿no? Cuando, por ejemplo, planificamos por cumplir una norma, nada más. No tiene nada de malo planificar para cumplir una norma, pero cuando solamente se planifica con el propósito de responder a una norma, sí llega a mantenerse como solamente en el papel, no se vive. Otro segundo motivo, ¿no? Es cuando ejecutamos y no tenemos un método claro. Por ejemplo, mira, queremos hacer evaluación del desempeño docente. Ok, excelente. Pero, ¿qué método vamos a usar? Y aquí es donde entran las interrogantes que ya vamos a ir analizando en el futuro, ¿no? Hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? No existe, lo que es gestión, no existe solamente una forma de hacer las cosas correctas. Hay muchas teorías y muchas formas de gestionar el personal, evaluaciones de desempeño, planes para la comunicación, mecanismos de comunicación, desarrollo de la propuesta, desarrollo de la experiencia del estudiante, trabajo de convivencia, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, lo que cada instituto o cada organización tiene que determinar es no que va a hacer algo que se me exige, por ejemplo, dentro de una norma o dentro de un proceso de acreditación o dentro de cualquier cosa, sino
¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cuáles de estos? O sea, ok, tengo que desarrollar un plan de desempeño, un plan de evaluación del desempeño docente. Ok, pero ¿cuál plan voy a hacer yo? ¿Cuál es el plan que se ajusta a mi instituto en base a mi tamaño, en base a mis recursos, en base a mi cantidad de personal, ¿no? Todas esas diferencias van a ser determinantes en la metodología que yo escoja. Y eso es clave cuando trabajamos con un ciclo del PDCA, porque no se trata solo de planificar, por ejemplo, sino de cuál enfoque voy a escoger, ¿no? Ese es el tema. Otro es cuando se mide solo para reportar. Súper común, probablemente muchos de ustedes lo viven en sus institutos. Medimos, medimos, medimos. Tenemos reportes, tenemos informes, tenemos indicadores. ¿Y quién los usa? ¿Y cómo se utilizan para la toma de decisiones? ¿Y cada cuánto se analiza la data? ¿Y cómo se utilizan esos indicadores o esos reportes, ¿no? Para planes futuros? Ahí es la verdadera pregunta, ¿no? No siempre se da. Y a veces inclusive dentro de un mismo instituto no se da dentro de todas las áreas. Algunas sí, otras no, ¿no? Hay esa discrepancia en la ejecución, ¿no? Se actúa superficialmente, como que, ah, mira, tenemos un problema, vamos a ponerle un parche curita y ya está. Y no, lo más importante, no generamos aprendizaje, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando se vive el PDCA como un ciclo bien aplicado y como un ciclo vivo, ¿ok? Y esto es importante, este contraste. Cuando nosotros planificamos en base a resultados, no para cumplir un documento, y aquí es una diferenciación muy importante, que bueno, lo que nosotros hemos visto dentro de nuestro trabajo con FQM dentro de la región y dentro del país, de la región en realidad, porque es algo que afecta a todos los países dentro de América Latina, es que muy pocas veces se planifica en base a los resultados, sino que se planifica en base a, la pregunta que nos hacen siempre es, ¿qué tengo que hacer para cumplir con el criterio del modelo FQM? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con la norma del CINEASE, con la norma del IPEA, con la norma del CONEASE? Que siempre, no siempre, pero muchas veces el enfoque es en cómo hago para cumplir, que está bien, pero para tu gestión real y viva, la pregunta tiene que ser, ¿cómo hago para lograr estos resultados? ¿Cómo salgo de este número negativo, de esta tendencia en baja que tengo de resultados de satisfacción? ¿Cómo mejoro esta situación en esta área o en este departamento? ¿No? La planificación en base a los resultados. La otra es que se debe ejecutar con disciplina y método, ¿no? Ambas. Primero determinar bien la metodología en base a un montón de necesidades y luego con disciplina, que significa ejecutar bien, con orden y hasta el final, sin interrupciones o sin dejar las cosas en el aire. Otro es que se mida lo relevante con evidencia. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? No se trata solamente de medir todo, es que tengo que medir todo, tengo que medir, sino qué necesito medir para gestionar mejor. Es decir, cuando yo realizo una medición de alguna naturaleza, ¿no? Ya sea un indicador de rendimiento o un indicador de percepción, yo tengo que siempre preguntarme con el equipo que lo está midiendo, esto que estamos midiendo, ¿para qué lo estamos midiendo? ¿En qué nos va a ayudar esta información? ¿Y a quién le va a ayudar? ¿A quién le va a servir para tomar una decisión adecuada y poder mejorar la gestión? ¿No? Si nosotros no tenemos claro por qué lo medimos, ni quién lo va a usar, ni cómo se va a utilizar, entonces estamos perdiendo tiempo. Porque ahí hay que definir bien si esa información se va a utilizar para algo en concreto o no medir, porque a veces también pasa que medimos cosas que no son necesarias medir y son cosas que no nos aportan en ningún sentido de valor y que no nos ayudan en nada. Eso también es muy importante ponerle pensamiento crítico. Lo otro es que se actúe con un aprendizaje real, un aprendizaje institucional al momento de establecer mejoras en base a la información, ¿no? Y que de esa forma mejoremos continuamente. Entonces, esto sería un PDCA vivo versus un PDCA que se basa solamente en cumplir con un papel. Ahora, vamos a ver rápidamente las 4 fases del PDCA, ¿no? Entenderlas bien, ¿no? Yo sé que todos aquí lo conocen, pero siempre es bueno refrescar antes de entrar al tema siguiente. No, cuando nosotros hablamos del PDCA, nosotros hablamos en inglés, no estamos aquí cambiando al español, siempre planificar, ¿no? Definir claramente qué quiero lograr. Aquí, y nuevamente voy a hacer énfasis, recordar que cuando nosotros planificamos no estamos hablando solo de actividades, ¿no? Que tiende a ser es la tendencia natural nuestra de decir qué actividades voy a planificar para este año, ¿no? Siempre tenemos que empezar con qué resultados queremos lograr para este año. Luego, la ejecución, ¿no? El hacer, el ejecutar con método, no improvisar y que todo esté conectado con un objetivo planificado.
Y luego la parte de controlar, ¿no? Medir, evaluar, analizar la información continuamente para ver si estamos avanzando hacia resultados esperados. Y por último, tenemos el actuar, ¿no? En el actuar, nosotros lo que queremos hacer es mejorar con evidencia, ¿no? Y eso es importante. No solamente ir corrigiendo superficialmente, como les decía al inicio, ponerle un parche, un problema con un alumno, un problema de convivencia, alguna cosa, ya, resuélvelo un poquito, ya, y eso quedó ahí, se solucionó el problema, chao, siguiente. Y no se da un aprendizaje profundo del problema. ¿Por qué se dio? ¿Cuáles fueron las causas? Capacitemos al personal para que esto, si se vuelve a dar, ya tengamos un método para resolver el problema que se nos acaba de presentar. ¿No? Muchas veces pasan problemas, pasan situaciones, las resolvemos en el minuto y ahí quedó. No se da aprendizaje, no se comunica, no se dan resoluciones, no se actualizan procesos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte del actuar y ahí es donde los equipos de calidad son claves, ¿no? Ese es uno de los roles más importantes de un equipo de calidad de un instituto, es capturar situaciones que ameriten mejoras y cambios en procesos, ¿no? Y que eso se institucionalice. No, obviamente que para eso el equipo de calidad no puede actuar solo, necesita de la colaboración y de la comunicación con todas las áreas, con todos los niveles, con todas las personas. Pero ese es uno de los principales trabajos de un equipo de calidad. Hay autores en otros países, como por ejemplo en Lancaster, en la Universidad de Lancaster, se evaluaba mucho que básicamente, esto es el argumento que ellos daban, que todo el trabajo del equipo de calidad era asegurar el aprendizaje continuo de la organización. Imagínense, asegurar el aprendizaje continuo. O sea, cada departamento ya medía automáticamente sus áreas, la universidad, ¿no? Sus niveles. Cada persona en su área y en su nivel ya medía sus cosas y trabajaba con sus informes y sus reportes. Entonces, calidad no se encargaba de eso. Calidad se encargaba de asegurar el aprendizaje continuo y la implementación y actualización de los procesos para que la universidad sea una entidad que aprendía continuamente. Entonces, eso era uno de los debates que tenían allá sobre este tema de calidad o del rol del equipo de calidad. Entonces, ¿cómo podemos verificar que el PDCA funciona en nuestro instituto? Entonces, aquí tenemos que tener algunas preguntas clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros objetivos tienen indicadores con metas numéricas y plazos definidos. Es decir, no tenemos nada más objetivos que nosotros le decimos un poco aéreos, ¿no? Queremos mejorar la satisfacción, queremos mejorar el índice de empleabilidad de los graduados. O sea, así como muy aéreo, ¿no? Sino tenemos objetivos claros, tenemos números concretos a dónde queremos ir. Por ejemplo, estamos ahora en un 60%, queremos que de aquí a 3 años ese número sea 80% y estas van a ser las estrategias, ¿no? Y estos son los plazos que nos hemos puesto. Primera cosa. El segundo es que cada actividad tenga un responsable presupuesto y esté claramente vinculada a un objetivo. Revisamos los indicadores al menos mensualmente, ¿no? Al menos mensualmente. Por lo menos trimestralmente deberíamos estar revisando indicadores, ¿no? Cada área, porque también esto es importante, ¿no? El equipo directivo, o sea, cada área debería tener sus niveles de revisión de indicadores. Obviamente el equipo directivo va a tener una cápsula de indicadores que revisar, ¿no? Que no van a ser todos porque no se daría abasto, lo mismo que el equipo de calidad. O sea, la idea es que cada área de la universidad o del instituto trabaje con sus indicadores adecuados para la gestión continua y la mejora continua. Y también otra pregunta que es interesante, que es los resultados de un ciclo modifican mi plan siguiente y existe evidencia de esto, ¿no? Aquí ustedes tienen algunas preguntas para pensar si es que eso se aplica, ya sea en su área, en su nivel, en su materia, en su departamento, ¿no? Porque realmente para que el PDCA, para que su instituto o su organización sea una entidad que aprende, esto debería estarse dando en todas las áreas, no solamente que el equipo de calidad lo gestione, no. Todos lo tienen que manejar, ¿no? Y en cultura, muy importante, si el equipo conoce los resultados y su rol en mejorarlos, ¿no? Que es lo que les acabo de decir. Ahora, vamos a ver cómo la REDER, que es la lógica de evaluación europea, nos ayuda a saber si el PDCA lo estamos haciendo bien. O sea, ya les he hablado un poco de eso, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. A ver. Uy, saqué, ¿no?
Entonces, solo para que la vean, quiero que lo vean ahí por arriba. La lógica Reder, ¿no? Es una lógica de evaluación del ciclo del PDCA que quiero que lo vean aquí. Pueden ver aquí la R, la E, la D y la ER. El día de hoy no quisiera que se queden necesariamente con, ¿no?, aprendiéndose qué es la R, qué es la E, qué es la D, sino que quiero comunicarles el concepto de evaluación del PDCA, que espero que eso sea el aprendizaje con el que se queden. Y ya, obviamente, si a ustedes les interesa más en detalle conocer de esto, nos pueden hablar. Entonces, miren, la REDER es un acrónimo que se significa resultados de la R, E de enfoque, D de despliegue y evaluación y revisión y mejora de la última ER. ¿Ok? Entonces, la REDER lo que nos ayuda es a saber si el PDCA lo estamos haciendo bien o si se está quedando en el papel. Básicamente para eso nos sirve la REDER. Así de sencillo. Entonces, en la parte de resultados, lo que nos invita a analizar la REDER es qué hemos logrado en resultados concretamente, ¿no? En la parte del enfoque, cómo es nuestro diseño de eso que estamos haciendo. Y lo que la REDER nos pregunta es si está bien fundamentado lo que hacemos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, volviendo al ejemplo de planificar una evaluación del desempeño, ¿no? Esa evaluación que estamos haciendo, ¿en qué la fundamentamos? ¿Por qué la hacemos de la forma en que la hacemos? ¿Por qué hacemos esa metodología versus otra? Porque recordemos que hay muchas formas de evaluar, ¿no? ¿Es coherente con nuestro propósito? ¿Está integrado en nuestra gestión? ¿Tiene sentido dado quiénes somos? ¿No? Recuerden que eso también es bien importante, ¿no? Luego el despliegue. El despliegue es qué también lo estamos implementando, estamos siendo sistemáticos, estamos haciéndolo consistentemente en todas las áreas relevantes, ¿no? Ese es el despliegue. Y la evaluación y revisión es cómo medimos la eficacia y ajustamos lo aprendido. Entonces, vamos a ponerlos lado a lado. El PDCA, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer? Es el motor de gestión, ¿no? El PDCA es el ciclo que nosotros debemos vivir en la institución. Entonces, nos establece el ciclo de trabajo, nos ayuda a definir qué se hace y cuándo, y da estructura a la operación. La REDER, por el otro lado, y esto es algo que sí aplicaría un poco más al equipo de calidad específicamente, o al equipo evaluador, es preguntarnos si lo que se hace tiene sentido. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Porque no es solamente decir, bueno, yo planifiqué, ¿no? Planifiqué estos objetivos, planifiqué esta forma de evaluación, planifiqué esta forma de ejecución de las clases. Pero la REDER nos pregunta no solamente, oye, lo planificaste, sino que nos dice, ¿tiene fundamento sólido? ¿Tiene relación con el propósito de la misión y la visión? ¿Tiene sentido dadas tus características institucionales? ¿No? ¿Está alineado con los resultados que esperas? Eso es lo que la REDER nos lleva a preguntar. Vamos a ponerlos más aún cerca de cerca. Entonces, la fase del PDCA nos dice planificar. El elemento REDER es enfocarnos bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta la REDER en cuanto a la planificación? ¿El plan está bien diseñado y conectado con resultados esperados? Entonces, como ustedes pueden ver, de esta forma, ya nos pregunta y nos conecta inmediatamente con la pregunta de los resultados. Y eso es muy importante, porque nosotros, al trabajar en calidad, lo que queremos lograr, y esto lo conversamos en una sesión anterior con Gustavo, con Verónica, era lo que queremos lograr no es solamente un certificado, no queremos lograr nada más que nos den una palmadita en la espalda y nos feliciten y nos den un papel. Queremos lograr excelencia, queremos lograr resultados buenos. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de planificar, tiene que estar ligado con los resultados. Siempre tiene que estar ligado con los resultados. Yo no puedo ponerme a planificar nada si no tengo en la cabeza y en la discusión grupal qué resultados queremos lograr, hacia dónde vamos, qué queremos conseguir. Y no solamente resultados, o sea, siempre en los resultados tiene que haber un enfoque tanto de, ¿cómo les diría?, de percepción, tanto como de rendimiento. Y eso es muy importante. En el despliegue, en el segundo que es el hacer, que es el despliegue, tenemos si es que la ejecución es sistemática, consistente y cubre todas las áreas. ¿Okay? Entonces, nuevamente, no se trata solamente de hacer la actividad. O sea, listo, ya planifiqué, ya la hice, terminé. No.
La REDER nos lleva más profundo y nos pregunta, ¿lo ejecutaste de forma sistemática, consistente? ¿Lo hiciste a lo largo de toda la organización? ¿Se hizo de forma adecuada, cubriendo a todas las personas correctas? ¿No? ¿Llegaste al final de lo planificado realmente? ¿No? Entonces, siempre la REDER nos empuja más al fondo, ¿no? En la parte de control, ¿no? La parte de resultados, estamos evaluando datos relevantes. Recordemos, eso también es importante. Estamos evaluando datos relevantes, estamos analizando tendencias y estamos comparándonos de forma válida para saber que estamos mejorando o no. En esta parte también quiero hacer énfasis en el tema de los resultados, ¿no? Porque muchas veces una pregunta también, ¿no? Cuando hablamos de gestión de calidad es, ok, yo tengo un resultado, ¿no? Pero ninguna acreditadora o ningún sistema de evaluación te va a decir, tienes que tener mínimo tanto de satisfacción, tienes que tener mínimo tanto de tanto. No te lo pueden decir. ¿Por qué? Porque los resultados se trabajan dentro de un contexto. Un resultado por sí solo no me puede decir si estoy haciendo bien o mal las cosas, ¿sí? Un resultado por sí solo no me habla. Me habla el contexto y me habla la tendencia de ese resultado. Entonces, hemos siempre dado este ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos dos institutos. Y un instituto tiene una satisfacción que empezó en supongamos que en el 50% o el 40%, pero a través de 5 años hemos visto que ha subido a 70%, ¿no? Y luego tenemos otro instituto que empezó con una satisfacción del 95% y en esos mismos 5 años ha llegado a 85%. Si yo les doy nada más el número solo y les digo, el Instituto A tiene una satisfacción del 70%, pero el Instituto B tiene una satisfacción del 85%, ¿cuál es mejor? Ustedes me dirían el B, porque está en un resultado mayor de satisfacción. Pero si yo les doy el contexto y les muestro que a lo largo de los años el Instituto A ha ido mejorando paulatinamente, con planes sólidos, propuestas y estrategias claras, y el B ha ido empeorando, la estrategia cada vez es peor, hay inestabilidad en el liderazgo, probablemente su respuesta cambiaría. Probablemente ustedes me dirían, es cierto, tiene mayor resultado ahora, pero de aquí a 5 años, ¿quién va a ser mejor? De aquí al año que viene, ¿quién va a ser mejor? Y realmente, ¿quién es realmente mejor? ¿El que va para arriba o el que va empeorando? Aunque el resultado por ahora sea más alto, ¿no? Entonces, los resultados, siempre la REDER nos ayuda muchísimo, es una de las partes más potentes, es en el análisis de resultados adecuados. No solamente ver un número, sino ver el contexto de ese número. Es relevante, es útil, está bien segmentado, tiene tendencias claras de mejora o estables, por lo menos. Por lo menos, no, ya, ok, no mejoro, pero me sostengo en el tiempo. O estoy empeorando, estoy para abajo, ¿no? Y estamos utilizando ese resultado para explicar el futuro, para entender qué puede pasar mañana en base a toda la información que tenemos. Entonces, ahí la REDER nada más al elemento de control del PDCA, la REDER le dice, espérate, pero pongámosle contexto a esta situación para que analicemos bien y tomemos mejores decisiones, porque recordemos que todo al final va para la mejora de la gestión. Y finalmente en el actuar tenemos la parte de evaluación y revisión, ¿no? Nosotros en la REDER son 2 letras, ¿cierto? Evaluación y revisión. Entonces, en el ciclo REDER se divide en 2. Primero, la parte de evaluación de la data, ¿no? Se está midiendo la información, se está estableciendo indicadores, se están haciendo informes, por ejemplo, para entender lo que está pasando. Esa es la parte 1, la evaluación. Y luego la revisión y mejora, que es la segunda parte, se está usando eso que se recogió para aplicarlo en la mejora, para establecer proyectos, para mejorar un proceso, ¿no? Entonces, es como las 2 partes del ciclo. Es como una parte es, se recoge la información y la otra parte es, se aplica la información. Y así vamos girando. Muy bien. Ahora voy a entrar aquí uno por uno, ¿no? En lo que ya les he mostrado de manera general, lo voy a mostrar un poco más en detalle, ¿no? Primero tenemos la parte de planificar con el enfoque, ¿no? Con el ente REDER, que sería primero el enfoque, ¿no? Lo que nosotros queremos ver es que haya claramente un resultado definido y medible. Es decir, que haya solidez en lo que estamos decidiendo hacer. Convicción en las metodologías que elegimos. Tiene que haber coherencia. Es decir, el enfoque que yo escojo o la metodología que yo escojo para todas mis actividades y toda mi gestión debe ser coherente con el propósito y los valores institucionales. Debe haber causalidad. Es decir, si yo estoy implementando el plan A o el plan B o planificando de una u otra forma, es porque hay una causa que he identificado y a la cual estoy respondiendo. Debe haber metodología. ¿Okay? También eso es muy importante. Y una metodología, nuevamente, sólida con coherencia y con causa. O sea, cuando yo evalúo, por ejemplo, aquí los que sean evaluadores, cuando ustedes van a evaluar un instituto o cualquier organización,
y ellos les presentan un plan de trabajo, está muy bien. Y siempre las preguntas tienen que ser, ¿por qué? ¿Por qué esta metodología y no otra? ¿Por qué evalúas así y no esta otra? ¿Por qué implementaste este plan A y no el plan B? Y siempre tiene que haber una explicación sólida detrás de eso. No siempre tiene que haber un análisis de causa, una orientación a resultados, una coherencia con la gestión y lo que hacemos y lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Entonces, eso es una parte importante al momento de evaluar, entrar en esas causas y en esos porqués que nos da el enfoque, ¿no? Y la integración, que también es importante, que es que se integra adecuadamente con demás áreas y procesos de la institución. En el despliegue, ¿qué es lo que queremos ver en el despliegue? Queremos ver que aplique adecuadamente a todas las áreas, ¿ok? Eso es importante. Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. Nosotros muchas veces hemos evaluado plan estratégico, ¿no? Y tenemos un plan estratégico que un área del instituto lo conoce y otras personas no tienen idea. No tienen idea que hay un plan estratégico, no tienen idea cuáles son las líneas, no tienen idea cuál es el rol de ellos en cumplir con ese plan. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Dentro de una evaluación de calidad, podrían alguien decir, bueno, tienen un plan estratégico, check, les damos el punto. Pero no se despliega adecuadamente, porque un equipo lo conoce y otro no, o nadie lo conoce. Esa es otra que pasa mucho. Ay, miren, ustedes gestionan por procesos. Y el director, sí, 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 aquí está el mapa de procesos y todos los procesos escritos. Y tú hablas con los docentes o tú hablas con el equipo de gestión, el equipo administrativo, y en su vida les han hablado de un proceso, les han dado una ficha, han mejorado un proceso. Entonces, ¿hay procesos? Sí, pero ¿se gestionan vivamente? No, tal vez algunos sí, otros no. Entonces, el despliegue no es adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Queremos ver que haya aplicación en todas las áreas, que se implemente igual en todos los casos, que se ejecute en los plazos planificados y que haya el soporte adecuado de recursos, soporte, formación y herramientas para cada proceso y cada área. Resultados, ¿no? La parte de controlar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver aquí? Ya hemos dicho, ¿no? Que medían resultados y no solo actividades. Por ejemplo, un indicador que no es útil es 100% de las actividades cumplidas. O sea, ese es un indicador, ok, de que cumplí las actividades, pero no es un indicador realmente que me muestra gestión. O sea, un indicador que me muestra gestión es un indicador de resultados del proceso, no de cumplimiento de actividades. Entonces, siempre que nosotros dentro de un proceso o de un área, el único indicador que tengamos es cumplir con las actividades planificadas, significa que la gestión en esa área es pobre o baja, porque no estamos trabajando con indicadores ni de percepción ni de rendimiento verdadero. Entonces, eso es algo para anotar. Deben tener una meta numérica y una fecha límite. Perdón. Se deben revisar periódicamente y deben generar decisiones concretas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta la red en base a esto? ¿Hay tendencia positiva, sostenida? ¿Cómo nos comparamos con referentes? Los resultados cubren a todos los grupos. Es decir, todos estamos midiéndonos, todos estamos trabajando, todos tenemos claro cuál es nuestro rol en base a resultados dentro de la organización. Y los resultados son causados por nuestro enfoque. Es decir, yo tengo claro qué resultados tienen impacto y relación directa con mi trabajo. No, eso es muy importante. Muy bien. Entonces, finalmente lo que nosotros queremos ver es que haya una evaluación y un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba al inicio es que nosotros tenemos y vemos muchos institutos que corrigen errores, identifican errores y los corrigen, pero no se llega a dar un aprendizaje institucional. La red nos exige, nos fuerza, nos empuja a que el aprendizaje quede institucionalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a medir y luego en el cuestionario, las preguntas de la red, nos dice cómo se cambió el proceso, cómo se implementó esta mejora para que no vuelva a ocurrir, cómo se capacitó al personal para evitar reincidencia de este error. Si es que el error reincide, ¿cuál es el plan de acción comunicado al personal? Esas serían preguntas de la red. Entonces, esto nos ayuda a que no solamente apaguemos incendios, sino que ese incendio ya tengamos el protocolo de acción para el futuro de cada vez que ocurra una cosa similar y todos en el instituto tengan un proceder parecido, porque recordemos también que parte de la cultura, parte del aprendizaje de calidad es crear cultura de calidad. Y la cultura de calidad se va trabajando de a poco, ¿no? Implementando estas mejoras y estableciéndolas como ya el modus operandum normal, el status quo normal, hasta que se amerite una nueva mejora. Muy bien, aquí ya tenemos para ver el caso práctico.
Gabriela, ahí no sé si lo vas a querer compartir. Perdona, ¿qué necesitas, Gaby? Sí, no, que ya estamos ya para ver el caso. Tengo Ah, aquí perfecto. Oye, vamos a ver un pequeño caso. ¿Puedes Eh, compartir el caso, Gaby? a ver, Compártelo tú y yo lo toco yo ahora. Yo les acabo de pasar perdonen, por el chat de aquí de la red de Zoom, el caso. Gaby, hay una pregunta. ¿Pueden facilitarnos una herramienta para medir la cultura de la calidad en los institutos? claro, la herramienta que les podemos facilitar es un detalle sobre la lógica Redder que les permita hacerse las preguntas adecuadas para saber si están aplicando el PDCA de manera adecuada. No, porque recuerden, el PDCA, si es que no se aplica con cuestionamientos adecuados, se convierte, como les decía, en algo que se hace en papel. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que de hecho es lo que pasa, o sea, es la realidad. La realidad es que lo dejamos mucho en el papel. Entonces, el verdadero desafío del equipo, de los equipos directivos y de calidad es hacer vivir eso. Entonces les vamos a dar una matriz de la Bien. red para que ustedes lo puedan evaluar en todas sus áreas, pero Sí, recuerden algo, esto tiene que evaluarse en todas las áreas. No es les vamos solamente a para que el mandar, equipo de calidad, perdón. que les mandémosles a los directores para que lo hagan llegar las herramientas para que lo puedan hacer, ¿no? Pero sí hay todas esas cosas, todas esas herramientas. Voy Bueno, el a caso que lo va a compartirles. poner Gaby, les voy a hacer el resumen por el tiempo mientras ella lo pone, pero un resumen del caso para que ustedes lo analicen. Ver, lo primero de este caso que va a mostrar Gaby, Gaby lo tiene, se llama Instituto Técnico Horizonte Productivo. Ah, ¿Ya? bueno, ¿Lo para ver, encontraste, ya Gaby? lo tengo, sí, sí, lo tengo, lo tengo, que Ya, me trabé bueno, la mano, vamos. ya, Ahí ahora sí. está. Yo se los acabo de poner por el chat del Zoom. No sé si lo han podido ver. No es necesario que lo lean, porque yo voy a hacer de resumen, ¿no? Lo pueden leer Solo- en el, o sea, después, no lo pueden analizar no sé si y lo tienen en el chat, ¿lo tienen? ¿Lo han podido en el chat de ya? Bueno, ¿en qué resume este caso? Este caso es de acreditación o a transformación. Ahí está. Ese es el caso que les pasé. Gracias, Marta. Contexto clave. 1.200 estudiantes. 4 carreras técnicas. Crecimiento sostenido, 10 años. Últimos 3 años muestra señales críticas. ¿Cuáles son los problemas críticos? 35% deserción en el primer año. No tienen datos confiables de empleabilidad, aumento de quejas estudiantiles, se ha observado cambios de docentes a mitad de ciclo, hay una baja coordinación académica, poca práctica real, encuestas irregulares, es decir, una vez sí, otra vez no. Hay unas decisiones que van reactivas dependiendo del estado de ánimo. Eh, Hay problemas estructurales como, por ejemplo, no existe un sistema integrado de gestión, no hay KPIs por carrera, la evaluación docente no tiene criterios, sin criterios, y no hay un análisis sistemático. O sea, ese es el panorama del paciente, ¿no? No está en terapia intensiva, pero casi, casi. Ese es el instituto. ¿Cuál es el dilema del directorio? Hay dos posturas dentro de esto, dos ramas. La primera postura es acreditarnos rápido porque se piensa que es más reputación y más orden, ¿sí? Y la otra postura es el problema no es la acreditación, es cómo gestionamos, ¿sí? Esas son las dos posturas. La una nos acreditamos, la otra que dice que no es la acreditación, es cómo gestionamos. Pero hay una presión externa, eh, primero porque ven que los competidores se están acreditando, ¿no? Y los padres de familia exigen que se acrediten, el mercado laboral se vuelve mucho más exigente. Entonces, la pregunta es aquí de fondo, ¿no? El problema es de forma, acreditación
o el problema es de fondo, modelo de gestión? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Y abro los micrófonos para que ustedes me digan algo, tanto Gaby como yo. Entonces, ¿ustedes creen que es un problema de acreditación, un problema de fondo? Entonces, lo importante aquí es cómo podemos ayudar para que esto llegue a una mejor solución. Entonces, escriban A en el chat quienes están de acuerdo con acreditación y B con transformación. En este momento tienen 0,001 segundo para hacerlo. A, acreditarlo y B, transformación. Bueno, las respuestas van llegando. Fantástico. Gaby, por favor, tú monitorea la... Muy bien, vemos una clara tendencia al B. La Ya, mayoría de las personas muy dicen bien. Estos piensan europeamente. Mira, la mayoría de los directorios de Latinoamérica, les doy una noticia, escogen A. Y ahí empieza el error. Ahí empieza el error. Por lo tanto, mire, la acreditación ordena documentos, pero no necesariamente cambia resultados. No cambia los resultados. Este instituto no tiene un problema de acreditación, tiene un problema de gestión. Y aquí es donde entra el PDCA. ¿Por qué? Si hacemos tantas cosas, no mejoramos. Entonces, yo hago una primera pregunta. ¿Este instituto tiene objetivos claros con indicadores? ¿Sí o no? Correcto. No. ¿Por qué? Porque eh, no, no. Planifican, sí, pero no tienen resultados. Y uno planifica para los resultados. Vamos a la forma de cómo ellos trabajan, el dúo, ¿no? La ejecución es consistente. O sea, los docentes cambian a cada rato, no hay coordinación. Entonces, ¿es sistema o es improvisación? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, es improvisación. Vamos al tercer elemento de la PDCA. ¿Miden con datos confiables? ¿De dónde nos podemos ver? Veamos que hay encuestas irregulares. Entonces, ¿podrían tomar decisiones? Correcto, no, imposible tomar decisiones. No van a poder tomar decisiones, para nada. No pueden tomar decisiones y eso sí es un problema. Vamos viendo entonces. Entonces, el problema, queridos colegas, no es académico, no es un problema de docentes, es un problema de sistema. El problema es de sistema. ¿Sí? Por lo tanto, no tienen un PDCA, tienen actividades. Y es lo que es fundamental. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, si nos acreditamos o nos transformamos, ¿cuál sería la respuesta? Se gestiona bien, luego se acredita. Una vez que ya tú gestiones bien, vamos al siguiente paso de la acreditación. ¿Sí? Un instituto no mejora porque haga más mejoras, porque gestiona mejor. Y ese es el secreto. Por lo tanto, ¿en qué fase del PDCA está fallando tu institución hoy? Hagamos un examen de conciencia, veamos nuestro instituto. ¿En qué estoy fallando mal? ¿En la planificación? ¿En el hacer? ¿En el control? ¿O en la actuación? Repito, estamos fallando en la planificación, en la forma de hacer las cosas, en la manera en cómo controlamos o en la manera como gestionamos y actuamos. Entonces, esto es muy, muy importante dentro de esta sesión. Entonces, clave todo esto. Entonces, tenemos que encontrar cómo lograr eso para que se dé, para que se pueda dar eh, una, una herramienta que utilice. No sé, Gaby, si tú tienes algún comentario más, ¿no? Claro, entonces miren, aquí podemos ver un poquito cómo tenemos el PDCA, ¿no?
sea, lo que mencionaba Gabriel es que probablemente este instituto, si ustedes le preguntaban, por ejemplo, en un proceso de evaluación, podía justificar que cumplía el ciclo del PDCA en todos los, o sea, lo cumplía. El tema es ahora, como les mencionábamos, aplicar una metodología crítica para evaluar si eso que se está haciendo es o no es adecuado. Entonces tenemos aquí ya enfocando, desplegando resultados de evaluación-revisión, que es la lógica REDER, que es la que les hemos presentado hoy, ¿no? Se trabaja ya más a profundidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se planifica? Se trabaja en el instituto. Dice, vamos a reducir la deserción al 20% en 2 ciclos. Dense cuenta que se establece una meta, un enfoque, o sea, se establece un enfoque claro, con un resultado claro, con un tiempo establecido. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Recordemos que con la red el enfoque nos dice, no solamente planifiques algo en el aire, sino que ponle número y ponle fecha, ¿no? Así nos dice la red, ¿no? Esta intervención, ¿no? Se basa en la causa raíz, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz identificada para ese instituto? Problemas económicos más una débil inducción, ¿no? Al parecer, la inducción, es decir, ese proceso bajo el cual los estudiantes ingresan y los profesores también se hacen parte del instituto, no era adecuado, era pobre. Y eso estaba causando deserción en ambos lados. Luego en el despliegue se trabajan tutorías socioeconómicas, rediseño del primer ciclo, que era donde estaba la mayor parte de la baja estudiantil. Se trabajó un programa de empleabilidad desde el tercer semestre y esto se aplica a todas las sedes y turnos, ¿no? Nuevamente recalco que como tenemos una sesión breve, lo estamos haciendo de manera breve, pero si a ustedes les interesa profundizar más, siempre nos pueden, a través de Verónica, de Gustavo, nos pueden siempre hablar y estos casos se pueden trabajar mucho más en detalle. Podríamos tener y programar una sesión de 2 o un taller de 2, 3 horas o de 2 horas para poder hacerlo más profundidad el caso y poderlo resolver. Nosotros estamos muy gustosos de poder apoyarles. Pero comentando lo que dice Gaby, imaginen ustedes esto, si mañana duplicasen el presupuesto de su institución, ¿mejorarían los resultados? No necesariamente, porque el problema no es de recursos económicos, es de gestión. ¿Sí? Entonces, hay 2 tipos de instituciones, las que funcionan por esfuerzo y las que funcionan por el sistema, por un sistema. Entonces, la primera dependen de personas y las segundas sobreviven incluso cuando las personas cambian, ¿no? Hay aquí unos comentarios, perdón que interrumpa, unos comentarios que dicen, entonces la acreditación evidencia los procesos de mejora. Claro, exactamente, la acreditación no debe ser algo, o sea, la acreditación en sí no es algo que necesariamente te ayuda a gestionar mejor, si es que no lo sabes así. A ver, la acreditación es algo que te ayuda a evidenciar la gestión buena que, entre comillas, debemos tener, ¿no? Entonces, la gestión verdadera viene de hacer un buen trabajo en la aplicación de diferentes elementos de gestión, planificación, estrategia, ejecución en base a resultados, ¿no? Y eso, si es que lo hacemos bien, se traduce fácilmente en obtener una acreditación, ¿sí? Entonces, realmente van de la mano. Si yo estoy gestionando bien, no debería ser difícil para mí, ni siquiera preocupante, presentarme para una acreditación. Ahora, si yo no estoy gestionando bien, entonces si no estoy gestionando en base a un ciclo de mejora, no estoy trabajando en base a resultados, no estoy trabajando con una planificación adecuada y un enfoque adecuado, entonces la acreditación para mí sería algo muy complicado de conseguir y algo que probablemente me traería muchos dolores de cabeza. Entonces, cuando nosotros hablamos de una potencial acreditación, si es que eso implica un dolor de cabeza enorme y una movilización de forma muy, 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 muy orientada a generar evidencias, es decir, generar papel, entonces tal vez lo que yo realmente debo enfocarme es en mi gestión y en hacerlo mejor para que esa acreditación sea un resultado natural de mi buena gestión. ¿En qué consiste la participación de los estudiantes en la acreditación, Edgar? Bueno, la acreditación es un proceso del instituto. Los estudiantes no tienen un rol específicamente para lograr la acreditación, más que nosotros debemos hacer un buen trabajo con ellos. Es decir, nosotros tenemos que tener a los estudiantes satisfechos, ellos deben ser partícipes de procesos eficaces. Ellos son los usuarios de nuestros servicios, ellos son el enfoque de nuestro instituto, ¿no? Nosotros les damos un servicio educativo. Entonces, básicamente, ¿cuál es el rol de ellos o la participación de ellos? Es
estar satisfechos con lo que se hace, y nosotros, si los vamos a hablar de cómo ellos participan, es que nosotros debemos recoger opiniones y la visión de ellos dentro de nuestro instituto, y esa visión que ellos tienen de nuestro trabajo, aplicarla a la planificación. Ese básicamente sería el rol de ellos, pero así de que ellos tengan un rol en conseguir la acreditación, no necesariamente de esa forma. Exactamente, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz dice, la acreditación es algo que se logra si se tiene buena gestión. Exactamente. Y la acreditación, como decíamos, debe ser un producto natural de un buen trabajo. Es decir, y repito, si yo me estoy pensando en acreditar y digo, Dios mío, no tengo ni cómo evidenciar lo más simple de mi gestión, entonces el problema no viene por la acreditación. Porque si es que yo trabajo en generar evidencias para pasar un examen de acreditación, por decirlo de alguna forma, ok, listo, puede ser que lo consiga. Pero eso no va a realmente hacerme un instituto excelente, un instituto que mejora, un instituto que sirve bien a la sociedad, a los estudiantes, a los profesores. Y al final, ese tiene que ser mi enfoque en el trabajo, ¿no? Al final, el enfoque debe ser realmente ser excelentes en la gestión, no solamente tener un papel que con habilidad y generación de documentos tal vez lo pueda conseguir, aunque no sea la realidad. Gaby, hasta que tú veas las preguntas, yo quisiera redondear una frase que para que quede más claro que es, si gestionamos sin PDCA, yo lo hago como el símil, es que es como estar piloteando un avión sin tablero de instrumentos, para que se pueda ver mejor. O sea, tú puedes estar volando, pero no sabes si vas bien o ni cuándo te vas a caer, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que toca reflexionar es cuántas decisiones en nuestra institución se toman con datos y cuántas por intuición. O sea, la intuición no tiene que predominar, tiene que haber una gestión por datos, ¿no? Porque el liderazgo no es solamente resolver problemas, es diseñar sistemas donde los problemas no se nos vuelvan repetitivos. Y eso es importante. ¿Sí? Entonces, eh, la acreditación valida lo que tienes, pero no crea lo que te falta. La acreditación valida lo que tienes, pero no te crea lo que falta. Y si el sistema lo tienes débil, solo está certificando debilidad. Entonces, por lo tanto, esto de que si somos débiles, pues vamos a certificar debilidad, ¿ya? Por lo tanto, si yo hoy día tuviese que apostar, ¿no? Si su institución m- mejora en los próximos 2 años o se... Claro, eso es una pregunta que yo la lanzo, ¿no? Pero eso depende, ¿no? De una cosa, si se gestionan o si solo operan. Entonces, no solo se trata de operar, sino de gestionar. Entonces, y la actividad no es lo mismo que resultados. Sin seguimiento, olvídense, no hay estrategia, no existe la estrategia. Sin aprendizaje no hay mejora. O sea, si yo encuentro cosas que hay que mejorar y las implemento, eso me da un aprendizaje, no hay mejora. Y si no están datos, todo es opinión. Y en el mundo de las opiniones no pasa nada. ¿Sí? Yo no quiero que se lleven el concepto, Gaby y yo, de PDCA, sino que se lleven una pregunta, que es lo que más me interesa, ¿no? Quiero que se lleven es si están gestionando su institución o solo están reaccionando a ella. Y esto es muy importante. O sea, ¿cómo puedo yo saber si yo entrase mañana, por ejemplo, como consultor o como evaluador o analista? En una semana no cambia nada. Lo que cambiaría es el sistema. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esto en la retina para poder transformar nuestra organización. No sé, Gaby, si tienes algo más tú. Sí, bueno, y para cerrar y concluyendo con con las observaciones que ustedes han hecho, algunos errores frecuentes que nos impiden gestionar. Porque uno dice, gestionar es clave, alguien puso ahora en el chat. La gestión es básica, Fátima dice. Así es, pero es difícil, no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo porque si lo fuera no tendríamos que todos los institutos, escuelas, universidades cometen los mismos errores similares. La gestión es algo que es difícil y que requiere planificación, estrategia y mucho trabajo directivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 6 errores típicos que nos impiden que el PDCA genere mejoras reales, ¿no?
porque recordemos, no porque estemos usando el ciclo significa que lo estamos haciendo bien. Primero, planificamos actividades y no resultados. Si solo en sus institutos están planificando actividades y no están planificando resultados, estamos ya cometiendo un error grave dentro del PDCA. 2, los indicadores existen, pero no los usamos. Si un indicador no genera decisiones, no sirve. O me falta implementar el proceso de la toma de decisión, o me falta usar indicadores útiles. Que pasa mucho también, hay indicadores a veces que no. Lo vemos en las encuestas, por ejemplo. Cuando uno hace una encuesta, cada ítem de la encuesta es un indicador. Cuando trabajamos en encuestas, ustedes pregúntense, cada una de estas preguntas que estoy haciendo, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta pregunta? Y de la forma en la que está narrada, ¿me sirve para tomar decisiones? ¿O lo estoy preguntando por preguntarlo? Porque suena bonito, porque la que más nos gusta cuando evaluamos, porque siempre lo hemos preguntado. Pero ¿para qué lo preguntas? ¿Qué decisión te afecta? ¿Quién lo está mirando ese indicador? Ese indicador de ser, ¿lo estás preguntando en serio porque vas a hacer algo o lo estás preguntando por costumbre? El plan estratégico no baja al aula. El personal no entiende el plan estratégico, no conoce las estrategias del instituto, no sabe a dónde vamos, por qué vamos y cuál es su rol en que lleguemos allí. Se evalúa hacemos solamente una evaluación a fin de año de todos los procesos o de todas las actividades que realizamos. Si solamente evaluamos una vez al año la gestión, tampoco lo estamos haciendo de la mejor forma. Se corrige el error, pero no se aprende de él. Muy importante. Hubo un error, hubo un problema, hubo una crisis, se resolvió, genial, seguimos adelante. No, se resolvió, pero ¿por qué se dio ese error? ¿Por qué se dio esa crisis? ¿Qué problema, qué proceso vamos a actualizar? ¿A quién vamos a capacitar para que eso no ocurra de nuevo? ¿Cómo vamos a hacer si es que ocurre de nuevo? ¿Cuál es el plan A, el plan B y el plan C? Si es que no estamos trabajando cada problema de esa forma, entonces no estamos aprendiendo. Y la calidad, problema, cuando la calidad depende de las personas es un problema. La calidad debe depender de los procesos. Y los procesos tienen que dejar en evidencia quiénes son aquellas personas que de pronto no lo hacen tan bien. Y ahora, ¿por qué no lo hacen tan bien? Pues falta de capacitación, tal vez falta de acompañamiento, tal vez no es la persona idónea para el rol, tal vez mala voluntad, no lo sabemos. Pero siempre el proceso nos tiene que llevar a que las cosas funcionen sin importar que cambie un directivo, sin importar que cambie un docente. Ah, pucha, es que las cosas me salen bien porque tengo directivos maravillosos. Ah, y esto fluye porque la verdad que tuve suerte que tengo un equipo docente muy bueno. Si yo estoy con esa mentalidad, o yo sé en el fondo de mi corazón que las cosas funcionan así y funcionan bien porque tengo buenas personas, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿y cuando estas personas se vayan, qué es lo que sostiene esta gestión? ¿No? Entonces, eso es también algo importante para analizar para ustedes con sus equipos, de si la calidad de mi instituto depende de alguien o depende del proceso, de la gestión, de la estrategia, de los, ¿no? de lo que está estructurado alrededor de ello. Y todos estos 6 puntos son la causa por la cual nosotros debemos trabajar en gestión, debemos trabajar en mejora real y debemos aplicar una matriz que nos ayude a pensar analíticamente si aquello que estamos haciendo es la mejor forma de hacerlo o simplemente lo hacemos por hacerlo, por cumplir un ciclo del PDCA, que no me dice ni si es que voy por buen camino, ni si es que voy por mal camino, ni si es que lo puedo hacer mejor o peor, sino que simplemente ya estoy cerrando el ciclo, voy bien, cuando tal vez no es la realidad. Muy bien, Así que Gaby, bueno, vamos cerrando ya. Tienes la última frase ya para cerrar. Pues esto pues queda para hacer muchas cosas más. Para nosotros es un placer y quiero comprometer aquí a los directivos para que podamos hacer el próximo mes otro taller similar a donde vayamos profundizando distintas temáticas y que ustedes puedan participar, mandarles el material y poder hacer un repensar, en inglés es un rethinking, de todas estas cosas que son temas muy profundos y que en la cual todos los países donde estamos, desde España, Alemania, Suiza, todos están en lo mismo que estamos nosotros aquí. Pues a las órdenes, y Gaby, no sé si las sí, últimas palabras gracias. de cierre. Sí, gracias por sus comentarios, muy, muy útiles. Estoy respondiendo a algunos ahí. Muchas de las cosas que nos dicen son reales, ustedes mismos lo ven, lo que les hemos comentado, ustedes lo ven y lo viven. Entonces lo importante es ir poco a poco trabajando en mecanismos para ir transformando la gestión.
Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Esperemos que les haya sido de valor. Muchas El gracias. material, el material y la presentación en este momento se lo estamos enviando para que ustedes pues lo puedan compartir. Verónica, perdona, tengo solo tu WhatsApp y ahí les mandé el caso la presentación para que lo compartan con los 150 participantes. Sería lindo una foto, que enciendan las cámaras para tomarnos una Gabriel, foto todos. Gabriel, Sí. perdóname que te interrumpa. Gabriel, Gabriela, no me quiero, quiero aprovechar un segundito, solo una cuestión más que quisiera preguntarles a la luz de su experiencia. Eh, la tendencia aquí en nuestra realidad es a trabajar en compartimentos estancos. Todo lo que han dicho ustedes es sumamente valioso, pero ¿qué les dice su experiencia sobre cómo lograr salir de esta idea de trabajar aisladamente en función de estos objetivos superiores? ¿Cuál sería el consejo que ustedes darían? Eso es algo que tiene que liderar el equipo directivo, Gustavo. Y eso es una excelente pregunta, porque realmente, si es que el equipo de calidad tiene las manos atadas y no tiene los accesos adecuados a capacitar al personal, a involucrar a los demás. O sea, la calidad no puede ser vista como algo que es el departamento de calidad, que yo creo que ese también es uno de los errores algo por ahí va por lo que tú mencionas, Gustavo, que el equipo de calidad se encarga de la calidad. No, la calidad es la gestión adecuada y excelente de todas las áreas. El equipo de calidad tiene que ser quien promueve e impulsa a las áreas a gestionar bien. Eso debería ser lo correcto. ¿Qué es lo que faltaría ahí, Gustavo? Una capacitación y comprensión adecuada de cuál es el rol del equipo de calidad y del empoderamiento adecuado de los profesionales de calidad. Porque todavía creo que en muchos institutos, no en todos, pero en muchos se lo ve como el departamento que recoge indicadores y que nos pasa indicadores y que pasan las encuestas. Y eso es como que un departamento que se prepara para la acreditación, recogen las evidencias para la acreditación. Entonces se lo ve de esa forma y eso es algo que hay que cambiar primero en la cabeza del directivo para que se empodere adecuadamente el equipo de calidad y se haga un trabajo realmente transversal y todas las personas y los líderes dentro de la institución, profesores, docentes, todos deben saber lo que es gestión de calidad, qué rol ellos tienen en esa gestión para tener buenos resultados y ser una organización que aprende. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gabriela, antes le voy a ahora ceder la palabra a nuestra directora, a Verónica Alvarado, para que cierre este evento tan enriquecedor. Vero. Sí, muchísimas gracias, Gabriel, Gabriela, como siempre, sumamente motivadores ustedes cuando conversamos sobre temas de gestión de la calidad. Así que muchísimas gracias por el espacio que nos han dado y muchísimas gracias a todos los docentes, directores, jefes de calidad, evaluadores que hoy día nos acompañan. Yo quisiera, por favor, pedirles si pueden prender sus cámaras para poder tomar algunas fotografías que nos permitan difundir todos aquellos que están realmente comprometidos con la calidad de nuestros institutos y escuelas de educación superior. Excelente. Por favor, vamos tomando fotografías. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Miren, somos más cerca de 145 personas el día de hoy acá reunidos y estamos hablando sobre un tema fundamental al momento que estamos trabajando en nuestros procesos de autoevaluación, ¿no? ¿Cómo es que trabajamos de manera consciente nuestra ruta de la calidad, nuestra gestión de la calidad, ¿no? Que finalmente, si lo hacemos bien, si nos produce los resultados que nos hemos planteado, finalmente nos va a llevar hacia la acreditación. Y esto me lleva a señalarles que el éxito de la acreditación en realidad depende de las instituciones, de los programas que están, ¿no es cierto?, en estos procesos, de cómo conciben este proceso de acreditación. ¿Es un simple trámite, un checklist que hay que cumplir, unas evidencias, unos medios de verificación que hay que subir? ¿O es acaso una oportunidad para gestionar realmente de manera consciente, teniendo claro, ¿no es cierto?, nuestros resultados, teniendo un método cómo ir gestionando nuestras actividades para lograr esos resultados, teniendo además claro que tenemos que ir evaluándonos no a fin de año, sino a lo largo del periodo académico,
para ir encontrando las mejoras, ir actuando, ir implementando esas mejoras y volver a revisar si estamos logrando o no nuestros resultados. Esto que les vengo a decir y que les ha muy bien narrado tanto Gabriela como Gabriel, es el núcleo de la mejora continua, el poder generar estos procesos, ¿no?, de mejora continua al interno, es la clave de nuestra gestión de la calidad. Y este es un primer webinar que estamos haciendo este año, justo además al inicio, creo, del periodo académico de muchos de ustedes, para motivarlos a que hagan esta reflexión interna. Muchos de ustedes son comités de calidad ya registrados en el CINEACE. Es momento de empezar a hacerse todas estas buenas preguntas que nos han dado tanto Gabriela como Gabriel y empezar entonces a realizar este proceso de autoevaluación, digamos, bastante más pensado, ¿no? Con conocimiento claro de hacia dónde vamos, teniendo claro esos indicadores que nos van a permitir evidenciar esos resultados que queremos tener. Estamos saliendo a varias regiones, ¿no? Hemos estado ya en Tacna, hemos estado en el Cusco, en Ucayali, en Ayacucho, estamos saliendo a cada una de las regiones en la medida de nuestras posibilidades, tratando de conversar con todos los institutos y escuelas de educación superior para animarlas a que avancen en este proceso de mejora de la calidad. Nosotros lo que buscamos finalmente es que puedan ustedes empezar a organizarse internamente en este proceso de mejora, ¿no? Que puedan gestionarlo además, no solamente a través del jefe de calidad o del comité de calidad, sino que recuerden ustedes que este es un trabajo colegiado con la participación de los diversos actores, y que hagan un uso estratégico de la autoevaluación. La autoevaluación tiene que ser este motor que los ayude a encontrar esas oportunidades de mejora, ¿no? Y el impacto, recuerden, el impacto que va a tener la acreditación en sus instituciones va a depender de que esas decisiones internas que ustedes tengan realmente estén bien organizadas, bien sustentadas en lo que ustedes van realizando. Muchísimas gracias a todos por la participación esta mañana. Hay un link de registro en el chat grupal que les pedimos que por favor accedan a ese link de registro para hacerles llegar la presentación, el caso y por supuesto la grabación de esta sesión. Les deseo a todos ustedes que tengan un exitoso ciclo académico y que además sea pues oportunidad para que retomen el proceso de autoevaluación, pero enfocado justamente en la mejora continua y en el logro de los resultados que ustedes están proponiendo. Muchísimas gracias, Gabriel, Gabriela. Siempre son muy buenos aliados y esperamos efectivamente contar próximamente, ¿no?, en otra oportunidad también con ustedes para seguir profundizando estos temas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. A ustedes, ahí les dejamos nuestros datos, los emails para si acaso. Gaby, pon tu email también para que cualquier consulta que tengan a las órdenes. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Gabriel. Gracias, Chao, Gabriel. Verónica. Chao a todos. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.